yo soy psicóloga especializada sobre todo en temas de género y he trabajado en muchos momentos el tema de la terapia narrativa y la escritura autobiográfica para ayudar un poco al autoconocimiento de la persona y a mejorar un poco las relaciones con las personas. Hola, os saludo. Gracias por uniros. Eh, y bueno, todavía no hemos empezado como tal, estamos todavía presentándonos. En este taller he decidido así enfocarlo un poco en hacer primero una introducción de lo que es la escritura autobiográfica y diferenciarla de algunos otros géneros para que no tenga esos conocimientos y luego trabajar el tema de ejercicios que podamos utilizar para saber un poco cómo escoger el tema que queremos centrar en nuestro relato, qué estructuras seguir, porque hay diferentes modelos, como veremos, y luego también cómo trabajar el autoconocimiento y la memoria, que son bastante importantes para profundizar en una autobiografía. También decir que si por lo que sabes puede ver este taller y demás os entran ganas durante este mes de escribir vuestro relato y crear vuestra pieza, tenéis la opción de que antes de que acabe junio, antes del 28 de junio, podéis enviar a la dirección del programa Ciudades ante la Droga en el email que está en el perfil. Podéis enviar vuestra info para enviar el relato que hayáis creado y se publicará en las redes. Pero bueno, es algo voluntario y cuando queráis. Vale, de acuerdo. Empezamos un poco... me gustaría primero decir qué materiales se necesitarían para cuando se quiera profundizar en el tema de la escritura autobiográfica. Y bueno, aquí es cada uno lo que decida. Podéis hacerlo tanto en el ordenador, tablet o móvil, o podéis utilizar el clásico folio y bolígrafo. Personalmente me gusta mucho más al principio cuando tengo que sacar ideas y demás, trabajar a través del folio y el bolígrafo porque como que se me ayuda un poco a explayar más las ideas, pero es totalmente decisión de cada persona. Luego también comentar un poco eso, lo que he comentado, de que primero explicar qué es la escritura autobiográfica. Es género que se centra en reseñar así y poner más énfasis en los episodios más importantes de la vida de una persona. En este caso de una misma o uno mismo. Lo que más refináis. Y diferenciarlo un poco de la biografía en el sentido de que en la autobiografía quien está escribiendo es el protagonista o la protagonista de su propia historia, lo cual te puede dar mucho juego. En cambio, en la biografía, quien está escribiendo esa historia no es quien está protagonizándola. Entonces, permite también que tenga que hablar más con otros testimonios o con otras... recoger información de otras fuentes bibliográficas y demás. Entonces, también se centra mucho como en encontrar el punto de la... como de recabar información del periodo histórico en el que se está desarrollando la vida de esa persona y en la autobiografía no. Lo que más se busca es explorar las verdades y las experiencias de cada una, de cada persona y dejarlo así de que sea como una manera en la que nos exponemos. Entonces, teniendo así un poco en cuenta ya estas diferencias, ¿qué otros elementos caracterizan a la escritura autobiográfica? Pues sobre todo el tema de que puedes dejar volar tu imaginación todo lo que quieras, porque eres tú quien manda en tu propia historia. E incluso puede haber momentos en que necesites, no es que esté prohibido que puedas ficcionar algunos pasajes, puedes hacerlo. Lo que ocurre es que hay que intentar siempre que te dé un poco de juego, que sea porque te apetece explorar otros géneros dentro de tu propia historia. También se puede exagerar algunas partes, pero eso es intentando siempre mantener una fase de verdad. También muy importante el tema de que lo puedes escribir en primera persona, si es lo más común, pero bueno, hay gente que a lo mejor al principio pues necesita explorarlo desde otras perspectivas. Como la segunda persona o incluso hacerlo en primera persona del plural.
Y bueno, al ser un relato, es verdad que hay como un límite a lo mejor de cuánto te puedes explayar, pero bueno, en torno como máximo 12, 15 páginas, ya lo que cada persona decida. Y bueno, luego, ¿por qué relacionar la escritura autobiográfica con la psicología? Pues porque puede ser una buena manera de autoexplorarnos, de investigar un poco quiénes somos, cómo nos relacionamos con las personas que nos rodean, averiguar también cuáles son los temas que más se repiten en nuestra vida, y que van saliendo a la luz y que han estado presentes a lo largo de tu vida durante mucho tiempo y a lo mejor al principio no sabes identificarlos. También puedes tener la opción de por ejemplo, fomentar tu creatividad, porque es una actividad que te ayudará mucho a eso, y también pues a encontrar un nuevo hobby, o sea, algo tan tonto como eso, pero que puede venir muy bien. También es muy importante porque cuando ponemos por escrito lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, el verlo por escrito hace que se aclaren muchas cosas. Entonces, es muy importante el tema del lenguaje escrito. Y también precisamente muchas veces cuando estamos escribiendo estamos recordando a la vez. Entonces va a ser interesante para investigar un poco ciertas cosas que en ese momento pues no teníamos tan claro de que queríamos adentrarnos. Bueno, y como ejemplos de todo esto, de temas de autobiografías, así que a lo mejor alguna vez os interesaría leer, pues para ver un poco ciertos estilos y demás. Hay muchas autoras y muchos autores, por ejemplo, hay una muy interesante que tiene que ver con lo de que he mencionado antes, a lo mejor de inventar ciertas partes o realizar la exageración y demás, aparte de utilizar la verdad. Y es Amelie Nothomb, que tiene novelas autobiográficas muy interesantes como Ni de Eva ni de Adán o La nostalgia feliz o Estupor y temblores, que va haciendo como un repaso a lo largo de toda su vida, siempre con un poquito de comedia y humor negro, es interesante. Y, y es una buena opción. También, por ejemplo, están los autores que a lo mejor la escritura no es su principal profesión, pero han intentado como espiar ciertas cosas de su pasado e intentar reflexionar sobre ello a través de la escritura, como por ejemplo la autobiografía de Trevor Noah, que es un cómico sudafricano que habla de toda su experiencia racial tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica, o el escritor, o el pianista James Rhodes, que escribió instrumental. Son así como opciones. También está, por ejemplo, el documental Stories We Tell, que habla un poco también de todo ese proceso de cómo funciona nuestra memoria y lo que significa vernos a través de los ojos de otras personas, que también pueden ser muy interesantes. Os lo recomiendo si en el futuro pues, os interesa utilizar esos medios. Y bueno, después de haber hecho esta introducción, a hablar así como cómo podemos meternos de lleno en la escritura autobiográfica, ¿no? Que es a lo mejor lo que interesa más, ¿no? Los ejercicios así más prácticos. Yo ante todo decir que estos ejercicios son simplemente ideas, que nadie tiene la obligación de hacerlos si no encajan con ella, consigo mismo o consigo misma, que son cada una que decida los aspectos que más quieran. Para empezar, yo lo he estructurado en cómo elegir el tema, cómo decidir las estructuras que quieres que tu relato siga, y por último pues algunos ejercicios de memoria y autoconocimiento, por lo que he dicho, porque es muy importante investigar un poco sobre quiénes somos para saber qué queremos escribir. Para el tema, lo primero que me gustaría hacer es diferenciar entre idea y tema. Las ideas suelen ser un poco más como los aspectos más simples y breves que describan tu historia. Pueden surgir varias, no tiene que haber solo una. Y es un poco la diferencia con el tema es que el tema es lo que subyace a todo, está como de fondo siempre, se está repitiendo constantemente, entonces tú puedes tener muchas ideas de cómo llevar a cabo el relato, pero el tema es siempre lo que lo está dirigiendo. Entonces la idea es más relacionada con el argumento y lo que pasa en la historia con el personaje, pues por ejemplo, en el tema de las ideas que por ejemplo hay en una obra como, no sé, como El Quijote, por ejemplo, por decir así una.
Las ideas estarían diciéndote que es la historia de un hombre que le encantan las novelas de caballería, que le encantan tanto que ahora ha decidido que necesita salir y investigar cómo es el mundo y vivir sus propias aventuras, acompañado de su mozo Sancho Panza. Y el tema sería pues cómo combaten todo el rato el idealismo y el pragmatismo en su día a día, con todo eso que está pasando. Entonces, ejemplos de temas, pues hay un montón. No sé, los clásicos que en verdad siempre están dominando, para mal o para bien, como ya cada uno quiera verlo, pues el amor, tanto el amor de pareja o el amor familiar. También está la soledad, las segundas oportunidades, la búsqueda de tu propia identidad, el autodescubrimiento. mm, no sé, hay un montón. Realmente los temas, cuando tú quieres escribir, acaban encajando con quién eres. Entonces acabarán surgiendo cosas. Y siempre yo lo que aconsejo es que es eso, intentemos identificar qué es lo que más nos apetece escribir, sobre qué temas queremos trabajar, y si hay algún momento en el que estás escribiendo y de pronto ese tema tú estás viendo que hay una barrera en ti que te está diciendo no puedo seguir hablando trabajando eso, escribiendo sobre esto porque me crea malestar, ahora mismo no soy capaz de llegar a ello porque está tocando partes muy íntimas y muy importantes tuyas, pues no pasa nada, date tu tiempo, puedes cambiar de idea, retomar ese relato más adelante o intentar explorar otras formas y ver un poco qué puede haber ahí. Dicho esto, ¿cómo hacemos que vengan esas ideas y esos temas a nuestra cabeza? Pues a ver, por ejemplo, tenemos la opción del torbellino de ideas, que esta me gusta particularmente porque es muy libre y deja que la imaginación pues vaya fluyendo y decidas dejarte llevar. Entonces eso es muy bueno cuando estamos intentando autoexplorarnos. Lo que necesitas es, bueno, lo que he dicho al principio, ¿no? Un espacio tranquilo, un momento para ti, porque es algo a lo que le vas a dedicar tiempo. El tema de espacio. Luego también puedes intentar utilizar materiales de lo que quieras, pues colores, rotuladores, lápices, ceras, bolígrafos. Dejar que tus ideas salgan no solo con palabras, sino también incluso con dibujos, hasta con una línea, con una cruz, lo que sea. Y vas dejando que vayan saliendo. Ahora mismo, cuando estás en pleno realizando este ejercicio del torbellino de ideas, lo importante es que no dejes que te paralice, que a lo mejor esté una palabra mal escrita o las frases no estén bien construidas. Eso ahora mismo no es lo importante. Simplemente deja que fluya y vas mirando un poco a ver qué ideas surgen. Y es como una primera toma de contacto de inspiración. También luego lo puedes desarrollar si a lo mejor ya tienes el tema muy claro, pues relacionarlo pero pensando solo en ese tema que ya tienes en tu cabeza. Después, pues también está el ejercicio de las frases empezadas. Estas sí que las tengo aquí un poquito que las leería porque no me las sé todas de memoria. Y son una serie de frases que yo os lanzo y que os las anotéis y tenéis que hacer las respuestas que os vayan surgiendo en el momento, siempre enfocando a que tienen que estar relacionadas con eso, con la elección del tema. Pues por ejemplo tengo por aquí la frase de me gustaría. Pues pensar eso en las cosas que te gustaría escribir, te gustaría explorar, te gustaría reflexionar. Luego también la de quiero conseguir qué. Esta puede venir bien pues porque también no a veces es un poco qué quieres conseguir con esa escritura o si lo quieres enfocar más en relación con el tema. Otra frase es soy de la opinión que, no estoy de acuerdo con, me emociona, siento que me falta, necesito o no necesito. Entonces, con todas estas frases es un poco también dejar la mente fluir y ver qué va pasando e investigar un poco todas esas facetas de tu vida. Y pueden ayudar eso, a sacar temas. Luego, a lo mejor cuando ya tengamos el tema ya decidido, pues por ejemplo, que quieres escribir sobre
la independencia, de qué significa para ti ser independiente hoy en día. Pues hay otro ejercicio que es muy interesante, que es la estrella, que a lo mejor os suena si lo habéis estudiado en el colegio cuando escribíais textos periodísticos y demás, que está basado en eso, en formular 5 preguntas en relación a ese tema, pues el qué, el cómo, el dónde, el quién y por qué. Y a intentar responder un poco a esas preguntas. Aquí ya sí que se pide que no sea tanto lo de que fluya tanto la mente así libre, sino ya intentar concretar, porque como ya tenemos el tema, podemos intentar concretar esas ideas que van a formar parte del argumento del texto. Entonces eso puede ser interesante para cuando ya tengáis el tema. Luego, pues así como ejercicios paralelos que en verdad, bueno, os pueden servir para muchas otras cosas en vuestra vida cada vez que intentéis emprender un nuevo proyecto, son el clásico tomar notas. Y es como tener ya la mente centrada en cuando te van surgiendo ideas en el momento en que a lo mejor no estás en casa, no sé, estás paseando, estás en el autobús. Bueno, ahora sí que es verdad que estamos más tiempo en casa, pero bueno, durante la desescalada ya sabéis. Momentos que te vengan esas ideas y no sabes dónde apuntarla, pues coger el móvil, una libreta que se tenga a mano y anotar todo lo que vaya surgiendo. Porque cuanto más pensemos que van a surgir esas ideas, acabarán viniendo. Es como la inspiración llama a la inspiración. En verdad no es una frase hecha, acaba pasando en todo. Entonces, tener eso en mente. Y luego también, ya cuando eso haya un momento más de tranquilidad y calma, pues la escritura libre es otro ejercicio que también ayuda. Simplemente ponerte a escribir de forma automática todo lo que te venga pensando sobre ese tema. A lo mejor todavía es eso, ya tienes el tema, ya tienes las ideas, lo tienes más o menos todo claro, pero cuando te vas a poner a escribir no sabes cómo darle forma a todo eso. Entonces, si practicas este ejercicio, pues te va a ayudar a resurgir todo eso. En principio, la escritura libre se aconseja hacerlo como unos 10 minutos, pero conforme vayas practicándolo más, verás que aumentarás. Llegarás a un momento en que te tirarás 20 o 30 minutos. Es un poco como el ejercicio físico, ¿no? Que empezamos con cositas de tiempo pequeño y luego vamos aumentando. La inspiración es un músculo que se entrena también. Y bueno, ese es en torno a los temas y las ideas para escribir el relato. Entonces, ya tenemos todo eso. Y ahora, ¿cómo le damos forma? ¿Qué hacemos ahora? Pues os voy a comentar que hay como diferentes estructuras, que es un poco también como la elección del tema, algo libre, algo que vendrá de vosotras mismas, de vosotros mismos, y decidiréis cuál es la que mejor os encaja, según también lo que queráis contar. Entonces, la estructura es el clásico inicio, mitad, final. En el inicio es donde se están presentando los personajes, o el personaje en este caso, a lo mejor, sí, claro, su autobiografía seguramente solo queréis escribir sobre vosotras mismas. Entonces, se tiene en cuenta, se presenta el personaje, se presenta un poco el argumento y también intentas descubrir un poco de qué va, cuál es el tema de la historia. Tiene ya que quedar claro desde la introducción. Después tenemos en la mitad, que es cuando se presenta ya el conflicto, lo que va a suceder durante toda la historia, como el meollo un poco del relato. Y en el final pues tenemos que tiene que haber ya una resolución a ese conflicto y tiene que haber unos resultados para ese personaje. El resolver un conflicto no quiere decir que tenga todo que tener un final súper feliz o súper triste o agridulce. Puede ser lo que tú quieras, lo que la historia te pida, lo que el cuerpo te pida, ¿vale? Ni que obsesionarse con que resolver algo significa acabarlo de forma feliz. A veces no siempre tiene que ser así, o a veces la resolución no es ni feliz ni triste, es simplemente algo que se ha cerrado. Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, es bastante importante ahora el tema de los distintos tipos de estructura. Pues tenemos la cronológica y la no lineal, que la no lineal tiene varios tipos. En la cronológica pues eso, seguimos la clásica inicio, mitad, final. Es un poco como que vamos del momento presente hacia el futuro de la historia. Esto lo reconocemos fácilmente. Y luego viene la que creo que es más interesante de trabajar dentro del relato autobiográfico, que son las no lineales. Aquí tú puedes hacer
un poco lo que quieras, contar tu historia como tú necesites contarla según lo que quieras contar. Entonces hay varias, por ejemplo, tenemos la estructura in extremis que va de que empezamos a contarla como en el punto de la mitad y luego hacemos como perdón, vamos desde el final y hacemos como contamos la historia como si fuera todo un flashback, pero no quiere decir que la acabemos luego en el final, no es algo cíclico, no tiene por qué. Entonces puede ser interesante si a lo mejor quieres explorar cómo ha sido todo tu pasado. Luego también tenemos la estructura de desordenada o time jumping, que va un poco que mezclamos tanto el presente como el pasado en la historia, vamos salteándola, hay veces que estamos hablando desde el presente, otras veces que vamos desde el pasado. Y esto puede estar bien porque los puntos de unión suelen ser entender los sentidos. Por ejemplo, cuando está la protagonista de la historia está a lo mejor oliendo, está tomándose un café y el olor del café la retrotrae a algo de hace unos años, de un recuerdo con otra persona. Entonces puedes en ese momento enfocarlo a contar qué pasaba en ese momento del pasado y luego volver al presente sin tener que hacer un punto de conexión. Lo guay de esto puede ser el tema de que nos va a ayudar a ver un poco cómo funciona nuestra memoria, cómo funcionan nuestros recuerdos, que no todo está siempre punto por punto, todo muy cronológico, entonces podemos explorar cosas que no pensábamos que teníamos que explorar, que teníamos un poco olvidadas, por así decirlo. Así que puede ser una buena idea para trabajar. Y otra que también es muy interesante dentro de este ámbito es la estructura de in media res, que lo que estás es como contando un poco cronológicamente la historia hasta que llegas a la mitad. Y luego empiezas a contar como un flashback del pasado y empiezas otra vez la historia desde el principio hasta llegar a la mitad. Y con que la mitad acabaría siendo luego el punto de unión y el final. Entonces lo mismo, puede ser también divertido trabajarlo. Y también está la estructura inversa, que es todo lo contrario a cronológica. Vamos contando desde el final, pasando por la mitad, pasando por el principio. Y ahí sí que podríamos acabar de manera cíclica. Se diferencia un poco de la primera que hemos dicho, de la de in extremis. Entonces, dan bastante juego. Sí, así que abriros a investigar las que os apetezcan cuando os apetezca trabajar el relato. Y bueno, por último, trabajar el tema del autoconocimiento y la memoria, porque como he dicho, dentro de cuando se trabaja la escritura autobiográfica desde el punto de vista de la psicología, se intenta encontrar cuáles son los puntos que se repiten más en la historia de una persona y que a lo mejor hacen que provocan más los conflictos en su vida o los problemas en su vida. Entonces puede ayudarse a través de la escritura conocerse e investigar un poco esos puntos que se van repitiendo y saber identificarlos. Entonces, al identificarlos, pues sabremos más de nosotros mismos y podemos luego trabajarlo. Entonces, ejercicios de este tipo, pues, por ejemplo, cuando ya tenemos claro el tema del que queremos trabajar, que hemos dicho antes, los ejercicios que pueden ayudarnos a descubrir el tema, propongo el ejercicio me acuerdo de puntos suspensivos y ahora rellenamos. En este ejercicio hay que intentar un poco que cuando estamos pensando en ese tema investigar qué partes de nosotros mismas, qué vivencias de nosotras mismas y de nosotros mismos te hacen recordar cuándo se ha dado ese tema. Entonces es intentar experienciarlo de la manera más pura que podamos, poniendo los sentidos en primer orden. Recordarle, por ejemplo, si estás hablando si el tema de tu relato es la infancia, por ejemplo, pues cuando estás intentando recordar momentos de tu infancia, a lo mejor desde ahora, pues es más complicado. Entonces intenta centrarte en los sentidos. Por ejemplo, pues si tenías una mascota que te encantaba, por ejemplo un gato, pues intentar recordar cómo era el tacto de ese gato, el olor, cuándo fue la primera vez que lo viste, que te lo trajeron a tu vida.
Intentar replicarlo en la escritura. Aquí sí que es verdad que no es tanto como en los primeros ejercicios más libres, sino que hay que concretar la forma en que lo estamos escribiendo, intentar ponerle detalles, aunque luego revisionemos la gramática y todo eso. Es verdad que la parte de la gramática la primera vez no es tan importante, pero sí intentar llegar a los detalles, para que cada vez cuanto más indagues, cuanto más profundices, más te llegará el recuerdo. Luego, otro ejercicio que propongo es amar el misterio. En este ejercicio simplemente hay que hacerse preguntas que no sabemos resolver. Puede parecer así de pronto como que es algo chocante, pero también interesante porque cuando estamos intentando indagar en esas preguntas a las que no encontramos respuesta, quiere decir que son cosas que tenemos todavía sin resolver y que puede ser interesante investigarlas. Nos pueden dar ideas de cosas de las que tenemos ganas de hablar, pero todavía no sabemos cómo hacerlo. Entonces, puede ser bastante divertido trabajarlo un poco. Y por último, propongo el ejercicio de trabajo de partes. Este es un trabajo que es verdad que es un ejercicio que se utiliza mucho, es una técnica que se utiliza mucho en ciertas terapias, pero que también, sobre todo cuando estás intentando conocerte a ti misma, saber quién eres y no saber muy bien qué es lo que te pasa. Y con la escritura puede ayudarnos a dejar primero fluir la mente, dejar fluir nuestras emociones, dejarnos llevar y averiguar quiénes somos para saber de qué temas queremos escribir y cómo queremos hacerlo. En el trabajo de partes, aquí es todo vale, toda la creatividad puede estar en la máxima potencia. Se puede identificar las partes que componen tu forma, tu yo, quién eres tú, pues pueden ser partes desde, no sé, si tienes una parte más infantil o una más madura, una más femenina, más masculina, o ni femenina ni masculina, más sexual, menos sexual, más trabajadora, menos trabajadora, más decisiva, menos. Todo eso, que es lo que nos compone, porque no estamos hechas de una sola cosa, somos muchas, y todo ese conjunto es lo que nos compone, pues dejar que fluya. Y puede hacerse pues con pinturas, con collages, con fotografías, simplemente a lo mejor con un boli y un papel, porque es la manera en que tú quieres expresarte, es lo que tú quieras. Es muy importante dedicarle un tiempo de calma, de reflexión, de un momento en el que pues nadie te vaya a molestar, porque estás llegando contigo misma y contigo mismo. Entonces eso puede ser interesante trabajarle y a partir de ahí luego explorar los ejercicios sobre los temas y las estructuras. Y bueno, realmente esto es un poco lo que tenía en mente, porque hay muchas más cosas que a lo mejor pueden ser que puedes trabajar relacionadas con la escritura de un relato autobiográfico, pero creo que son como los elementos más importantes que para el poquito tiempo que tenemos pues está bien para empezar. En las descripciones del vídeo de YouTube pondré los nombres de los ejercicios para que los tengáis anotados, quienes les interese o quienes a lo mejor habéis llegado más tarde al directo y queréis tenerlos a mano. Y también un poco así los temas que hemos tocado. Y ya está eso, que nos veremos en este vídeo, se subirá al canal de YouTube de Rincón ante las drogas y también en el Instagram TV de este mismo perfil. Ha sido un placer, me alegro mucho que hayan contado conmigo y nada, espero que os animéis a escribir y a dejar ser vosotros mismos, vosotras mismas. Adiós.